Se casó un martes de junio, y antes de que finalizara el año, la muerte había llamado a su puerta en 6 ocasiones. Pero antes de seguir, ¿desde dónde nos escuchas? ¿En tu habitación, en el trabajo o en la calle? Déjanos en los comentarios tu ubicación y suscríbete al canal, porque lo que estás por escuchar cambió para siempre las montañas de Colima. Una historia real, documentada y aterradora, porque a veces la realidad supera la ficción. Y lo que le pasó a Eva Díaz en 1847 lo demuestra. El sol de junio ardía sobre las montañas de Colima, y Eva Díaz se detuvo frente al espejo de su habitación, observando el vestido blanco que su madre había cosido durante semanas. Tenía 19 años, piel morena clara, ojos oscuros e inteligentes para ser mujer en aquellos tiempos y el corazón latiendo con terror ante lo que estaba por suceder. En el patio de la pequeña casa familiar, fuera, los invitados. Ya llegaban. El aire olía a tierra y azahar, y el calor se sentía latir sobre las piedras del camino. Eva no amaba a Joaquín Rentería, no lo conocía, más allá de las reuniones cortas y supervisadas que sus familias habían arreglado en los últimos 3 meses. Joaquín, de 32 años, viudo desde hacía 2, dueño de una pequeña hacienda en las afueras del pueblo. Era alto, fuerte, de cara angulosa. Podría haber sido atractivo de no ser por su expresión siempre severa. Hablaba poco y, cuando lo hacía, parecían mandatos en lugar de palabras, pero tenía tierras, ganado, era un hombre respetado. Y eso era todo lo que quedaba del padre de Eva, don Esteban Díaz, que lo había perdido casi todo en malas cosechas y deudas de juego en los últimos años. La familia estaba en la ruina y la oferta de matrimonio de Joaquín Rentería había sido como una rescate financiero con ropaje social. Es tu responsabilidad, le había dicho su padre 3 meses atrás, la voz firme, pero los ojos incapaces de sostener los suyos. La familia necesita de ti, Eva. Joaquín es un buen hombre, trabajador. Te dará una vida mejor de lo que te podemos ofrecer aquí. Eva había rogado, había llorado en su habitación, había pensado en escapar. Pero, ¿a dónde ir? En 1847, una joven y pobre huérfana no tenía elección. La sociedad colimense, como en todo México, era disciplinado y cruel con los que rompían sus reglas. El honor familiar era intocable, y desobedecer a su padre traería la vergüenza no solo a sus padres, sino también a sus 3 hermanas menores, cuyas perspectivas de matrimonio se verían destruidas si Eva se rebelaba. La boda tuvo lugar en la iglesia local, una iglesia encalada con un campanario sencillo que se elevaba contra el cielo azul. El padre Sebastián, un viejo sacerdote de voz trémula, celebró la misa. Eva murmuró sus votos, la voz apenas audible, mientras Joaquín la miraba con una satisfacción posesiva que le heló la sangre. Los invitados, familiares, vecinos y amigos de ambas familias miraban con sonrisas educadas, sin sospechar del drama silencioso que se desarrollaba en el corazón de la novia. La fiesta posterior tuvo lugar en la casa de los Díaz. Habían matado uno de los últimos cerdos para hacer carnitas, y las vecinas habían traído tortillas, frijoles, arroz y agua de Jamaica. Jamaica. Los hombres bebían pulque y mezcal. Sus voces se volvían más fuertes a medida que la tarde avanzaba. Eva se sentó en una esquina recibiendo felicitaciones con sonrisas fingidas mientras su madre, doña Rosario, le apretaba la mano con alivio y culpa. El primer incidente se produjo en el brindis. Don Esteban se levantó y elevó su copa de mezcal con mano temblorosa. Empezó a hablar de lo feliz que estaba su hija,
de lo afortunada que era de tener un hombre como Joaquín, cuando... De repente se interrumpió a mitad de la frase. Su rostro palideció. La copa se le escapó de la mano y se estrelló contra el suelo de tierra, y un sonido gutural escapó de su garganta. Antes de que alguien pudiera reaccionar, don Esteban se desplomó. Se desató el infierno. Doña Rosario gritó, corriendo hacia su marido. Los invitados se amontonaron en torno al cuerpo. El médico invitado, don Mariano Vega, un hombre de mediana edad, se arrodilló al lado de don Esteban, tomándole el pulso, abriendo sus párpados buscando señales de vida. Tras minutos que parecieron horas, el médico se levantó lentamente con el rostro sombrío. «Lo siento», dijo en voz baja. Su corazón se detuvo. «No puedo hacer nada». Eva se quedó helada, viéndolo todo como si estuviera fuera de su cuerpo. Su padre, el hombre que la había criado, que la había forzado a este matrimonio, que había vendido su felicidad por estabilidad económica, yacía muerto en el suelo de su propia casa. El día de la boda las mujeres se pusieron a llorar. Los hombres se quitaron el sombrero. Joaquín se quedó de pie junto a Eva, su rostro inexpresivo como si la muerte de su nuevo suegro fuera solo un pequeño problema en un acuerdo de negocios. La boda terminó. Los invitados se fueron en silencio, algunos santiguándose, otros mascullando sobre mal presagio. El cuerpo de don Esteban fue llevado a su habitación, donde las mujeres de la familia empezaron a arreglarlo para él. El velorio. Ayudó mecánicamente a lavar el cuerpo de su padre, a vestirlo con su mejor traje, todo como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo. Joaquín le comunicó que se quedarían a pasar la noche con la familia de luto y que partirían a su hacienda al día siguiente. No hubo noche de bodas, no hubo celebración, solo muerte, dolor y silencio. El silencio de la muerte pesaba sobre la casa como niebla. Aquella noche, en el velorio, que duró toda la noche como era costumbre, Eva oyó los susurros. Doña Gertrudis, una vecina anciana, conocedora de hierbas y supersticiones, murmuraba con otras ancianas. Un hombre que muere en la boda de su hija decía, con voz grave, «Es mal augurio, muy mal augurio». Cuando la sangre se derrama en día santo, la tierra se acuerda. «No se derramó sangre», respondió otra mujer. «La muerte es derrame», repitió doña Gertrudis. «Y esta muerte no fue natural. El de don Esteban era fuerte. Le vi labrar la tierra hace una semana. Algo más lo hizo. Eva no creía en supersticiones. La había educado su padre a razonar, a cuestionar las antiguas creencias. Pero ahora, en la noche, mientras velaba el cuerpo de su padre, sintió un escalofrío que no era por el frío. Al día siguiente, tras enterrar a don Esteban en el cementerio local, Eva se subió a la carreta de Joaquín. Sus posesiones podían meterse en 2 cofres pequeños. Se despidió de su madre y sus hermanas con abrazos fuertes, lágrimas silenciosas. Joaquín no permitió despedidas. Tenía que trabajar en la hacienda, dijo, y ya habían perdido demasiado tiempo. El viaje a la hacienda San Rafael duró 2 horas. Atravesaron campos de maíz y caña, cruzaron un arroyo de agua cristalina y llegaron a una hacienda rodeada de un muro de piedra en la parte inferior. La casa principal era de adobe, de una sola planta, con pequeñas ventanas y techo de tejas rojas. No era imponente, pero estaba en buen estado. Había establos, un corral con algunas vacas y cabras y varios empleados que se detuvieron para ver a la nueva jefa.
Joaquín la guió adentro sin decir una palabra. La casa olía a humedad y tabaco. Los muebles eran simples y prácticos. Una mesa de madera maciza, sillas de respaldo recto, un aparador con platos desparejados. La habitación que compartirían era pequeña y oscura, con una cama de hierro cubierta por una colcha desvanecida. No había flores, no había nada. Femeninas, nada que lo abrigara. «Esta es tu casa ahora», dijo Joaquín, dejando los baúles en el suelo. «Espero que la mantengas limpia y que cocines. Las comidas son al mediodía, yo como al amanecer y al anochecer». No hubo consuelo por la muerte de su padre. No hubo caricias. Joaquín salió de la habitación, dejándola con su dolor y su nueva realidad. Aquella noche, cuando Joaquín llegó a la cama, Eva supo que su vida, cambiado para siempre. No había amor, no había afecto, solo deber, posesión y un futuro que se abría ante ella como un camino oscuro e interminable. Los primeros meses en la hacienda San Rafael fueron tediosos y sofocantes. Eva se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Joaquín: tortillas recién hechas, frijoles refritos, café de olla fuerte. Luego limpiaba la casa, lavaba ropa en el arroyo cercano y cocinaba el almuerzo para los 5 trabajadores que ayudaban en los campos. Por las tardes cosía, remendaba sacos de grano o ayudaba en la huerta de atrás. Joaquín era un hombre de pocas palabras y muchas exigencias. Nunca levantaba la voz, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito. Cuando algo no le agradaba, tan solo la observaba con frialdad hasta que ella enmendaba su error. No era violento en el sentido físico, pero era imponente. Eva aprendió a leer sus estados de ánimo, a adivinar sus necesidades, a hacerse pequeña e invisible cuando era preciso. Su única compañía era Remedios, una mujer de unos 50 años, viuda, que acudía 2 veces por semana para realizar el trabajo más pesado y traer provisiones del pueblo. Remedios había llegado a conocer a la primera esposa de Joaquín, una mujer llamada Isabel, que había fallecido durante un parto difícil 2 años atrás. Era una buena mujer. Le reveló Remedios a Eva una tarde mientras lavaban ropa en el arroyo. Callada, sumisa, pero triste, siempre triste. ¿Era lo mismo con Joaquín?, preguntó Eva con cautela. Remedios no respondió, pero su silencio lo hizo. Los hombres, como don Joaquín, terminó diciendo: «Consideran a la esposa una herramienta más de la hacienda, útil, necesaria, pero no digna de aprecio». Eva asimiló estas palabras con una mezcla de resignación y desesperación. Esta sería su vida para siempre. Décadas de servidumbre silenciosa a un hombre que la trataba como a una posesión. En septiembre, 3 meses después de casarse, el segundo incidente: uno de los empleados de Joaquín, un joven llamado Tomás Fuentes, estaba arreglando el techo de uno de los establos cuando la escalera cedió. Se cayó desde casi 4 metros de altura y se golpeó la cabeza en el borde del comedero de piedra. Se murió en el acto. El accidente se produjo a plena luz del día y con testigos. La escalera era vieja, las cuerdas estaban desgastadas y a Tomás le habían dicho que tuviera cuidado. Fue oficialmente un accidente laboral fatal, pero comprensible. Pero cuando Remedios llegó esa tarde y se enteró, su rostro palideció. 2 muertes en 3 meses, se dijo a sí misma en voz baja. 2 muertes cercanas a ti. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eva con un nudo en el estómago. Remedios. La miró con algo parecido a miedo y lástima en los ojos. Tu padre en tu boda.
Ahora Tomás, que trabajaba en tu casa, ya el pueblo está hablando. ¿Hablando? ¿De qué? De mal de ojo, de mala suerte. De Remedios bajó la voz hasta un susurro de maldición. Eva se indignó. Eso es absurdo. Mi padre murió de un ataque al corazón. Tomás murió en un accidente. No es mi problema. Yo solo te repito lo que se dice por ahí. Se encogió de hombros Remedios. Y en estos pueblos la fama vale más que la verdad. Los días siguientes fueron tensos. Eva observó cómo los obreros la observaban con manera extraña, santiguándose en secreto cuando ella se acercaba, negándose a dirigirle la palabra más allá de lo imprescindible. Joaquín no parecía darse cuenta o no le importaba. En octubre, la hermana menor de Eva, Catalina, de 12 años, se enfermó. Doña Rosario mandó recado a la hacienda. Eva le rogó a Joaquín que la dejara ir a ver a su familia. Él se negó, diciendo que tenía trabajo que hacer. Solo tras 2 días de súplicas silenciosas cedió, pero con la condición de que volviera antes de que cayera la noche. Eva halló a su familia en un estado de desesperación. Catalina estaba febril, delirando. Su pequeño cuerpo temblaba bajo las sábanas a pesar del calor del exterior. El médico Vega había llegado y reconocido fiebres tifoideas, enfermedad común en la época, pero mortal en muchos casos, sobre todo en niños y débiles. Resad fue todo lo que pudo decir. Manténlo fresca con paños húmedos, es todo lo que podemos hacer. Eva se quedó el día con su hermana, cambiando los trapos, sosteniendo su mano, rezando, aunque no creía que rezar fuera a ayudar. Catalina la reconoció por un instante, sonrió débilmente y susurró: «Eva, tengo miedo». «No tengas miedo», respondió Eva, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me quedo contigo». Pero no pudo. Por la tarde tuvo que regresar a la hacienda. Su hermanita se debatía entre la vida y la muerte. 3 días después le llegó la noticia de que Catalina había fallecido. Era la tercera muerte en 4 meses. El funeral fue pequeño y doloroso. Eva se derrumbó, apoyada en su madre, sus 2 hermanas supervivientes a su alrededor. Joaquín acudió, permaneció al fondo de la iglesia, impasible, y se marchó tan pronto como terminó el entierro, sin dar el pésame a nadie. Fue después del funeral que Eva escuchó las acusaciones de primera mano. Doña Gertrudis, la misma anciana que había susurrado en el funeral de su padre, se acercó a Doña Rosario y habló lo suficientemente alto como para que Eva lo oyera. 3 muertes, Rosario. Tu marido, el currante, y ahora tu hija, todas después de la boda de Eva. Tienes que reconocer que es raro. Mi hija no tiene nada que ver, respondió doña Rosario con voz firme, pero ojos asustados. No digo que ella lo provocara, prosiguió doña Gertrudis, pero a veces la persona tiene mala suerte sin saberlo o fue maldecida por alguien, enemigos familiares, alguien que se opuso al matrimonio. Eva no pudo más. Se alejó del cementerio a paso ligero por el camino polvoriento, huyendo de las palabras, de las miradas, de la sensación de que algo andaba muy mal. Aquella noche de regreso a la hacienda no pudo conciliar el sueño. Icía en la oscuridad escuchando la respiración de Joaquín a su lado y se preguntaba si había algo de cierto en las supersticiones. No en maldiciones mágicas, eso era ridículo. Pero, ¿podía una persona traer mala suerte? Podían. ¿Y si las coincidencias se acumularan hasta formar un patrón deliberado? Su cerebro lo negaba, pero su corazón lo temía.
El invierno se hizo presente en Colima con aguaceros que transformaban los caminos en ríos de lodo y aislaban la hacienda durante días. Eva se sentaba a mirar la lluvia a través de la ventana de la cocina, sintiendo que las paredes de su nueva vida se cerraban sobre ella. Joaquín se ponía más callado con el mal tiempo. Se sentaba horas fumando en él, en el porche, observando los campos empapados con rostro sombrío. En diciembre, Eva se enteró de que estaba embarazada. La noticia debería haberla hecho feliz o al menos esperanzada, pero en cambio sintió miedo. Se acordó de Isabel, la primera esposa de Joaquín, que había fallecido al dar a luz. Pensó en la vida que crecía en su interior, en el hijo que nacería en un hogar sin amor, criado por un padre gélido y una madre desesperada. Cuando se lo contó a Joaquín, asintió. Satisfacción. Bueno, eso fue todo lo que dijo. Necesito un heredero. No preguntó cómo se sentía. No se preocupó por su salud. Para Joaquín, el embarazo era solo otra transacción, otra tarea completada. En enero de 1848, 7 meses después de la boda de Eva, el cuarto incidente. Uno de los más antiguos empleados de Joaquín, un tal Rodrigo Salazar, que tenía casi 10 años de estar en la hacienda, iba cruzando el arroyo a caballo cuando el animal se espantó. De repente, Rodrigo fue arrojado al agua poco profunda, pero su pie quedó atrapado en el estribo. El caballo, desbocado, lo arrastró cientos de metros antes de que otros trabajadores pudieran detenerlo. Cuando llegaron a él, Rodrigo estaba muerto, su cuerpo destrozado por la arrastrada. Eva se enteró del accidente cuando Remedios llegó esa tarde pálida y temblando. 4, susurró la mujer. 4 muertos en 7 meses. Eva, esto no es normal. No fue casualidad, repitió. Eva, aunque su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Los caballos se asustan. Pasa. ¿Y qué lo asustó? No había nada allí, ni bestias ni ruidos. El caballo se volvió loco, como si hubiera visto algo. Eva sintió que la habitación giraba. ¿Qué estás insinuando? Remedios la observó con sus ojos compasivos y temerosos. No estoy diciendo nada, solo te estoy avisando. La gente del pueblo está asustada. Dicen que algo te acecha en la oscuridad. Dicen que tu matrimonio fue contra la naturaleza, que tu padre murió intentando avisarte y que ahora su fantasma. ¡Basta!, exclamó Eva, sobresaltando a ambas con su voz. Mi padre no era supersticioso y yo tampoco. Son coincidencias desgraciadas nada más. Pero esa noche, sola en su habitación mientras Joaquín se ocupaba de los establos, Eva se permitió soñar lo imposible. Y si había algo más, no una maldición sobrenatural, sino una maldición social, psicológica. Su matrimonio obligado, su desgracia, profunda, podrían estar desprendiendo algún tipo de energía negativa que contaminaba a quienes estaban a su alrededor. Se regañó a sí misma por pensar en semejantes tonterías. Era una mujer instruida, racional. Las muertes eran por causas médicas y accidentales. Que hubieran sucedido en tan poco tiempo era desafortunado, pero no sobrenatural. Pero, cuando febrero trajo el quinto incidente, Eva empezó a cuestionar su propia cordura. Doña Rosario, su madre, la visitó una tarde. Era la primera vez que venía a la hacienda desde la boda. Lucía, avejentada, ojeras hundidas, manos temblorosas. Se pasaron la tarde hablando del embarazo de Eva, de sus hermanas, de todo menos de las muertes y las supersticiones. Joaquín había ido al pueblo y no volvería hasta la noche. Entonces Eva invitó a su madre a cenar.
Cenaron sopa de verduras y tortillas, discutieron nombres para el bebé y por unas horas Eva se sintió casi en paz. Doña Rosario se fue al atardecer. Eva la acompañó hasta la carretera, abrazándola antes de soltarla. «Ten cuidado, mamá», le dijo. «El camino está oscuro». «Estaré bien», respondió su madre. «Solo una hora y conozco cada piedra». Pero doña Rosario no llegó a casa. Fue encontrada la mañana siguiente por unos campesinos que iban al mercado. Estaba en la cuneta de la carretera a medio kilómetro del pueblo con el cuello roto. Al parecer, se había tropezado en la noche, se había caído por una ladera y se había roto el cuello. 5 muertes en 8 meses. Cuando Eva se enteró, algo dentro de ella se rompió. No lloró, no gritó, simplemente se sentó en el suelo de tierra de la cocina y miró la pared durante horas. Lo encontró así cuando volvió del pueblo y por primera vez pareció preocupado. «El médico dice que te cuides», le dijo con la voz ronca. «Por el bebé». El entierro de doña Rosario. Fue tenso y silencioso. Las miradas que Eva recibió ya no eran de simpatía, sino de temor y culpa. Al intentar aproximarse al féretro de su madre, algunas mujeres retrocedieron santiguándose. Doña Gertrudis la miraba, sus ojos fijos en ella, pero sin decir nada. Tras el entierro, las 2 hermanas supervivientes de Eva, Lucía y Mercedes, se acercaron tímidamente. «Eva», dijo Lucía, la mayor de las 2, con la voz entrecortada, «creemos que deberías de alejarte por un tiempo». Un tiempo. El filo de esas palabras se clavó en mi corazón. «¿Qué?» «La gente tiene miedo», siguió Mercedes sin mirar a Eva. «No estamos diciendo que sea tu culpa, pero 5 personas han muerto, todas relacionadas contigo. No podemos arriesgarnos». Eva las miró a sus propias hermanas, rechazándola por temor supersticioso. Quiso gritar, sacudirlas, hacerlas razonar, pero vio el miedo real en sus ojos y supo que nada de lo que dijera las convencería. Regresó sola a la hacienda, rechazada por su propia familia, tachada de gafada. Las semanas siguientes se hundió en una depresión. Comía poco, dormía mal. A veces se sentaba horas con la mano en su vientre creciente, preguntándose qué sería de su hijo. Remedios dejó de venir. Los peones de la hacienda solicitaban permiso a Joaquín para marcharse, y uno a uno iban desertando antes que permanecer en un lugar maldito. Joaquín tuvo que contratar nuevos empleados. De pueblos más distantes, hombres que no sabían quién era Eva. A fines de marzo solo quedaban 2 empleados en la hacienda. Joaquín estaba furioso, pero nunca culpaba a Eva. Maldijo la superstición y la ignorancia del pueblo, irónico en un hombre que nunca había dado muestras de ilustración. Eva empezó a tener sueños. Soñaba que su padre se desplomaba en el brindis, que Tomás se caía del tejado, que su hermanita ardía en fiebre, con Rodrigo arrastrado por el caballo, su madre tropezando en la noche. Las pesadillas eran tan reales que despertaba gritando, algo que molestaba a Joaquín. Una noche, tras otra horrible pesadilla, Eva se levantó y salió al porche. Era una noche oscura, sin luna. Se sentó en los escalones respirando el aire de la madrugada, intentando regular su latido cardíaco. Fue entonces cuando confesó en la noche que tenía miedo, no de maldiciones sobrenaturales, sino de su propia vida, de su matrimonio, de la posibilidad de que su desesperación estuviera envenenando todo a su alrededor, no mágicamente, sino muy humana y muy realmente, y se preguntó con horror real,
quién sería el siguiente. Abril trajo un calor sofocante que hacía temblar el aire sobre los campos secos. El embarazo de Eva estaba en su 7º mes y su cuerpo se sentía pesado. Las pataditas del bebé eran su consuelo, recordatorios de que algo vivo y nuevo crecía en medio de tanta muerte. Joaquín había conseguido 3 nuevos empleados, hombres de un pueblo a 2 días de camino que no habían oído hablar de la viuda negra de San Rafael, como algunos ya llamaban en voz baja a Eva. Se esforzaban, estaban distantes, no preguntaban. Era todo lo que Joaquín necesitaba. En mayo, Eva recibió una carta de su hermana, Lucía. Fue corta y formal, diciéndole que ambas hermanas se habían cambiado a vivir con una tía en Guadalajara. «No es seguro que sigamos aquí», escribía Lucía. «La gente nos mira con recelo por ser tu familia. Esperamos que comprendas». Eva arrojó la carta al fuego de la estufa y no respondió. Ya no tenía familia, solo a Joaquín, que la trataba como a un objeto, y al bebé que aún no nacía. A mediados de mayo llegó el padre Anselmo. Se trataba de un joven sacerdote de unos 30 años que había sido destinado a la parroquia del pueblo para ayudar al padre Sebastián, el anciano, alto, flaco, de ojo vivo y sonrisa afable. Era tan distinto a Joaquín como la noche del día. El padre Anselmo había oído los rumores. Todo el mundo lo hacía. Pero, mientras que otros reaccionaban con miedo o culpa, él reaccionó con curiosidad pastoral. Llegó a la hacienda una tarde, montado en una mula y con una Biblia bajo el brazo, una determinación serena. Joaquín no estaba en casa cuando llegó. Eva lo acogió con cautela, dándole agua y sombra. «Señora Rentería», inició el cura, con voz tenue, «vine porque me importa su bienestar, su alma». Eva casi se rió de la ironía. «Mi alma está en paz, padre. Mi vida es un desastre». El padre Anselmo no se ofendió por su tono, sino que la miró con verdadera compasión. «He oído las historias, las muertes, las supersticiones. Debes saber que la Iglesia no apoya esas ideas. Las maldiciones no son reales. Humana. Dígaselo a ellos», respondió Eva con amargura, gesticulando vagamente hacia el pueblo. «Y se lo he dicho, y se lo repetiré desde el púlpito cada domingo. Pero vine porque quiero oír su explicación, quiero entender». Y por primera vez, desde el principio, Eva habló. Le contó sobre el matrimonio obligado, sobre la muerte de su padre en la boda, sobre los accidentes, las enfermedades. Le habló de su soledad, de su miedo, de su desesperación. Habló horas y el padre Anselmo escuchó, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminó, estaba llorando. El cura le tendió un pañuelo y esperó a que se calmara. «Señora Rentería», dijo finalmente, «lo que le sucedió fue una tragedia. Muchas desgracias, pero no es una maldición ni es su culpa. Son producto de la mala suerte y de una sociedad que busca respuestas fáciles a sucesos complejos. Pero 5, susurró Eva. 5 personas en menos de un año, 5 tragedias separadas, cada una con su propia explicación médica o accidental. Su padre tenía problemas del corazón, aunque usted no lo supiera. El trabajador usó una escalera defectuosa. Su hermana cogió tifoidea, que este año se ha llevado por delante a mucha gente en esta zona. El otro se accidentó con un animal y su madre se cayó en la noche. Terrible coincidencia, pero coincidencia al fin. Eva quería creerle. Deseaba pensar que nada la perseguía, que podría existir sin culpa ni temor, pero algo en ella.
Se negaba. Y si hay más muertes, serán coincidencias, que las maldiciones no existen, respondió el padre Anselmo con firmeza. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo? La maldición no es una maldición, sino su sufrimiento. La culpa, el aislamiento, la depresión. Todo eso puede enfermarla a usted y a su bebé de verdad. El sacerdote la visitaba ahora con frecuencia, no para exorcismos o rituales, sino para conversar, para hacerle compañía, para consolarla. Consuelo, Joaquín lo soportaba como una pequeña pero inofensiva molestia. En junio llegó el parto. Eva había temido este día durante meses, siempre recordando el destino de Isabel. Joaquín envió a llamar a la partera del pueblo, doña Eulalia, una mujer de 60 años con décadas de experiencia. La partera llegó a regañadientes, todavía nerviosa por estar en la casa, pero su profesionalismo superó su miedo. El trabajo de parto duró 12 horas tortuosas. Eva screamed, sweated, prayed, cursed. Doña Eulalia manejó sus manos expertas, guiándolas con firmeza, alentándola. El padre Anselmo aguardaba en la sala, rezando. Joaquín estaba en los establos fumando, incapaz de estar quieto. Finalmente, una mañana calurosa de junio, el bebé nació, un niño sano y fuerte que llegó al mundo con un grito. Eva lo abrazó, agotada, pero rebosante de tanto amor que le dolía. «Es precioso», murmuró doña Eulalia limpiando al bebé con ternura. Y, luego, mirando a Eva directamente a los ojos, agregó, «Y usted está bien. Sobrevivió». La maldición no la afectó. Eva quiso explicarle que nunca hubo maldición, pero estaba demasiado agotada. Simplemente asintió y se centró en su hijo. Joaquín entró a la habitación, echó un vistazo al bebé, asintió y se fue. No hubo afecto, no hubo celebración. Tenía un heredero y eso era suficiente. Los días que siguieron al parto fueron extrañamente tranquilos. Eva se dedicó totalmente al niño que bautizaron como Rafael, igual que la hacienda. Alimentarlo, limpiarlo, estar pendiente de cada movimiento, cada gesto, era su universo. Por primera vez en casi un año, se sintió casi feliz. El padre Anselmo llegó a bautizar al niño en una ceremonia sencilla. Solo estaban Joaquín, los empleados, doña Eulalia y Remedios, que había regresado con cautela ahora que el bebé había nacido sin problemas. Pero la calma no duraría. A fines de junio llegó una carta de Pueblo. Era del alcalde comunicando a Joaquín que uno de sus antiguos empleados, el último que había abandonado la hacienda antes de que Rafael naciera, había fallecido en un accidente de construcción en otro pueblo. Se había caído de un andamio, 6 muertos. Joaquín leyó la carta, la tiró al fuego y no dijo nada. Eva lo supo por Remedios 2 días después. Al oír la noticia, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. El patrón seguía, y se preguntaba si el padre Anselmo estaba equivocado, si tal vez, solo tal vez, había algo más en juego, algo que no podía explicar con razón o ciencia, algo que la había perseguido desde el día de su boda forzada. Y mientras abrazaba a su hijo dormido contra su pecho, Eva Díaz se preguntó cuántas más muertes tendría que presenciar antes de que el ciclo finalmente se rompiera. Julio trajo un calor implacable que agotó los pozos y marchitó los campos. La hacienda se moría, los animales estaban flacos y Joaquín se pasaba los días, maldiciendo el tiempo y la mala fortuna que lo acosó desde que se casó con Eva.
Nunca la acusaba, pero sus silencios se hicieron más densos, sus ojos más acusadores. Eva era una persona ansiosa. Cada vez que alguien llegaba tarde, pensaba que otro accidente había ocurrido. Cada vez que Rafael tosía o lloraba más de lo normal, su corazón se paralizaba de terror. La sexta muerte, aunque lejana a la hacienda, había despertado todos sus temores. El padre, Anselmo, la seguía visitando, jurando que las coincidencias, por horribles que fueran, eran solo coincidencias. Doña Rentería le repetía con infinita paciencia: deje de culparse por cosas que están fuera de su control. Esta obsesión la está matando. Pero Eva no podía soltarlo. Empezó a anotar todas las muertes, buscando patrones, conexiones. ¿Qué tenían en común todas las víctimas? Su padre, el obrero Tomás; su hermana, Catalina; el trabajador Rodrigo; su madre, el extrabajador Mateo. Todos habían estado cerca de ella o de la hacienda cuando murieron. Todos menos Mateo, que había fallecido en otro pueblo. Una noche de agosto, mientras Rafael dormía en su cuna y Joaquín estaba fuera por negocios, Eva tuvo una epifanía. No en maldiciones ni en poderes sobrenaturales, sino en algo mucho más humano y perverso. Se acordó de su padre, muerto en su boda. Un hombre que había estado muy estresado por las finanzas, que bebía demasiado, que seguramente tenía problemas cardíacos no diagnosticados agravados por el estrés. Pensó en Tomás, el chico que trabajaba. ¿Quién le había dicho que arreglara el techo ese día? ¿Quién había preferido la vieja escalera a una nueva? Se acordó de Rodrigo, el viejo vaquero, cuyo caballo se había asustado sin motivo, pero no había sido sin razón. Los caballos se asustaban con cualquier cosa: serpientes, ruidos distantes, incluso su propia sombra, su propio nerviosismo. Pensó en su madre, que se había caído en un camino que conocía de sobra, pero de noche. Estaba vieja, estresada, adolorida, y la carretera estaba destrozada tras la lluvia. Y pensó en Mateo, el antiguo mayordomo, que había abandonado la hacienda por temor supersticioso y había muerto en un accidente de construcción, algo demasiado frecuente en aquellos tiempos. Y si todas estas muertes fueran justo lo que parecían, accidentes aislados, ¿qué tenía en común con ella aparte de su cercanía cronológica y su vaga asociación con ella? Que si el veneno no era una maldición, sino la idea de maldición, el miedo colectivo, las supersticiones, la necesidad humana de hallar patrones donde no los había. Eva se levantó y fue hasta la ventanita de la habitación. Contempló la noche estrellada sobre los campos secos y algo se aflojó en su pecho. No absolución total, pero un principio de comprensión. No era culpable. Estas muertes. No había provocado sus apariciones y seguir pensando que algo la acechaba solo la destruiría a ella y a su hijo. Al día siguiente tomó una decisión. Le pidió a Joaquín que la llevara al pueblo. Él se negó, pero ella lo presionó con una determinación que no había mostrado antes, y él cedió con un gruñido. El trayecto al pueblo fue tenso. La gente los observaba con temor y curiosidad. Eva se dirigió a la iglesia. Sabía a quién hallaría al padre Anselmo componiendo el sermón del domingo. «Padre», le dijo cuando lo vio, «quiero que haga algo por mí. Quiero que el próximo domingo predique sobre superstición y fe, sobre cómo el miedo crea sus propios monstruos. Y quiero que diga: Eva Díaz Rentería no está maldita». El sacerdote la miró, primero sorprendido y luego admirado. «Lo haré», respondió, «pero está segura».
La gente puede enojarse, que se enojen, dijo Eva en voz alta. Firme. Ya no puedo más con esta sombra. Mi hijo no crecerá pensando que su madre es portadora de muerte. El domingo siguiente, el padre Anselmo cumplió su palabra. Desde el púlpito predicó con voz firme contra la superstición, contra el miedo y la ignorancia que destruían vidas inocentes. Habló de Eva, de todo lo que le había pasado, de cómo el pueblo la había culpado en lugar de compadecerse de ella. Las maldiciones no existen, proclamó en voz alta, fuera de nuestras mentes. Son instrumentos explicativos de lo que no comprendemos o no controlamos, pero al utilizarlos creamos daños reales. Eva Díaz es una mujer que ha perdido a su padre, a su madre, a su hermana, que ha sido abandonada por su pueblo en el peor momento. Esa es la tragedia. El sermón hizo sensación. Algunas personas se pusieron en pie y salieron de la iglesia indignadas. Otras se quedaron incómodas, pero escuchando. Doña Gertrudis se quedó sentada con rostro de piedra. En las semanas que siguieron, algo cambió. Poco a poco, tímidamente, algunos de los aldeanos se fueron acercando de nuevo a Eva. No todos y no con plena confianza, pero era un comienzo. Remedios volvió a trabajar a la hacienda con regularidad. Algunos mercaderes reabrieron el trato con Joaquín sin cobrarle precios abusivos por el riesgo. Eva nunca recuperó por completo su reputación, pero dejó de importarle. Tenía a su hijo y se dedicó a hacer un hogar lo más amoroso posible dentro de los confines de su desamorada unión. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas, el primer paso de Rafael, su primera palabra, las extrañas tardes en que Joaquín estaba de buen humor. En septiembre de 1849, más de 2 años después de casada, Eva se enteró de que sus hermanas habían regresado de Guadalajara. Lucía se había casado con un negociante y Mercedes estaba comprometida. Mandaron una carta bien escrita preguntando si la podían ir a ver. Eva la acogió con los brazos abiertos. La reunión fue emotiva, llena de lágrimas y disculpas. Estábamos tan asustadas, confesó Lucía. Éramos jóvenes y estúpidas, lo lamentamos. Estaban asustadas, respondió Eva. Lo sé, yo también lo estaba. Con el tiempo, los lazos familiares se restauraron parcialmente. Nunca volverían a ser lo que eran, pero era suficiente. Los años pasaron. Rafael creció sano y fuerte. No hubo más muertes extrañas en el círculo de Eva. La vida en la hacienda continuó. La rutina. Joaquín nunca fue cariñoso, pero tampoco cruel. Era simplemente ausente. Eva nunca fue feliz en su matrimonio, pero aprendió a vivir a través de la maternidad, de las pequeñas amistades que logró reconstruir, de los libros que le prestaba el padre Anselmo, de las cartas esporádicas de sus hermanas. En 1855, 8 años después de casarse, Joaquín falleció de neumonía. Tenía tan solo 40 años. Su muerte fue considerada como lo que era, una enfermedad común que había matado. Muchas vidas ese invierno tan frío. Nadie mencionó maldiciones, nadie culpó a Eva. En el funeral, Eva lloró, no por amor, sino por una vida, por los años que habían vivido juntos por el padre de su hijo. Fueron lágrimas complicadas, alivio y culpa a partes iguales. Como viuda, Eva heredó la hacienda. Con la ayuda del padre Anselmo y algunos benefactores la mantuvo en funcionamiento. Educó a Rafael como un hombre sensible e ilustrado, muy diferente a su padre. Le enseñó a desafiar supersticiones,
a buscar explicaciones lógicas, a ser amable con la gente, sin importar lo que dijeran los demás. Rafael creció escuchando las historias de su madre, no como cuentos de terror sobre maldiciones, sino como lecciones sobre el pensamiento crítico y la compasión. Cuando tuvo edad para comprender, Eva le reveló la verdad sobre su abuelo, sobre su matrimonio, sobre las tragedias que habían definido sus primeros años. ¿Y nunca hubo una maldición, mamá?, le preguntó Rafael una tarde de otoño de 1860, cuando tenía 12 años. Eva observó a su hijo, ahora casi tan alto como ella, con sus ojos inteligentes y su expresión seria. No, hijo, nunca hubo maldición. Hubo dolor, hubo muerte, hubo coincidencias macabras y hubo una comunidad atemorizada que necesitaba una explicación sencilla para sucesos complejos, pero no hubo magia negra, no hubo fuerzas sobrenaturales, solo hubo vida, con toda su belleza y toda su maldad. ¿Y no te arrepientes de nada? Eva se tomó un momento para reflexionar. Lamento muchas cosas, de no haber tenido control sobre mi vida, de haber perdido a tantos seres queridos, de los años que viví con temor en lugar de esperanza. Pero no lamento por ti, Rafael. Nunca me arrepentiré de ti. Los años que siguieron fueron los más tranquilos de la vida de Eva. La hacienda floreció bajo su diligente gestión. Rafael fue instruido por tutores que Eva contrató, aprendiendo no solo a leer y escribir, sino también matemáticas, historia, algo de ciencias. Era un chico inteligente, curioso, excepcionalmente amable, en marcado contraste con la frialdad de su padre. En 1862, a los 34 años, el padre Anselmo fue trasladado de parroquia. Como regalo de despedida le entregó a Eva un libro, un tratado de lógica y razón de un filósofo europeo, para que nunca olvides, le dijo, que la luz de la razón es más fuerte que todas las sombras de la superstición. Eva atesora ese libro, leyéndolo en las noches tranquilas, subrayando frases que parecían escritas para ella. Era una mujer diferente de la chica asustada que se había casado en 1847. Las tragedias no la habían roto, la habían templado. Con los años, la historia de la maldición de Eva Díaz se fue transformando en una leyenda local que se susurraba en las noches oscuras. Algunas de ellas eran exageradas hasta lo ridículo, llegando a mencionar decenas de muertes y sucesos sobrenaturales. Otras estaban más cerca de la verdad, pero siempre con el drama que la gente adoraba. Eva oía estas cosas de vez en cuando y sonreía tristemente, pero sabía que no podía controlar la forma en que la gente la recordaría. Lo único que podía controlar era cómo vivía el resto de su vida y qué ejemplo le dejaba a su hijo. En 1867, a los 19 años, comunicó a su madre que deseaba estudiar medicina en la Ciudad de México. Quiero saber cómo funciona el cuerpo humano, mamá. Quiero poder explicar por qué la gente enferma, por qué muere. Quiero ayudar a la gente con ciencia, no con superstición. Eva lloró cuando él se fue, pero eran lágrimas de orgullo y tristeza. Su hijo sería lo que ella nunca fue, libre de decidir, educado, pensante. Los últimos años de Eva fueron apacibles. Dirigía la hacienda con ayuda de mayordomos de confianza, visitaba a sus hermanas, leía con avidez y escribía cartas a Rafael contándole sobre la vida en Colima. En 1880, a los 52 años, Eva se enfermó. No fue de la noche a la mañana. Fue una negativa lenta, una tos que no desapareció, una debilidad que se arrastró por su cuerpo durante meses. Rafael regresó de la Ciudad de México.
Ahora un médico para atender a su madre. Es tuberculosis, le dijo en voz baja, pero profesional. Adelantada. No puedo hacer nada más que mantenerla cómoda. Eva asintió con calma. Había tenido una vida larga para los estándares de la época. Había educado a un hijo excepcional. Había sobrevivido a cosas que habrían matado a otras. No le temía a la muerte. En sus últimas semanas recibió visitas. Sus hermanas llegaron, ellas mismas ya ancianas, para decir adiós. Algunos aldeanos, aquellos que por fin habían abandonado las supersticiones, acudieron a presentar sus respetos. Incluso doña Gertrudis, casi ciega y apoyada en un bastón, llegó a disculparse. «Fui estúpida», dijo la anciana con la voz rota. «Dejé que el miedo me cegara. Lo siento, Eva». «Todos estábamos asustados», respondió Eva en voz baja. «Tú no fuiste la única y yo ya perdoné hace tiempo». Una tarde de abril de 1880, con Rafael sosteniendo su mano, el sol vespertino entrando por la ventana, Eva Díaz cerró los ojos por última vez. Sin drama, sin sucesos extraños, solo una mujer que había vivido, perdido, sobrevivido y encontrado la paz. Su funeral fue un funeral completo. Los que llegaron no hablaban de maldiciones o supersticiones. Mencionaron a una mujer que había superado grandes dificultades con dignidad, que había criado a un hijo excepcional, que había probado que la fuerza no provenía de la fe en lo sobrenatural, sino en uno mismo. Rafael rindió homenaje a su madre, siguiendo sus pasos como médico y curando enfermedades que otros atribuían a causas sobrenaturales con métodos científicos. Cuando le preguntaban por su madre y por lo que decían, respondía con la misma claridad racional de Eva. Le había mostrado: «Mi madre no estaba maldita. Tuvo una época difícil, perdió seres queridos y fue acusada de coincidencias trágicas. Su historia no es de magia negra o poderes sobrenaturales. Trata de una mujer que se negó a ser derrotada por el destino, que prefirió la razón al miedo, y que me mostró que la valentía no consiste en creer en maldiciones, sino en afrontar la vida con honestidad y compasión». Y así fue como la historia de Eva Díaz llegó a un final real, no con horror o misterio sin resolver, sino con la realización de que los monstruos más aterradores no son sobrenaturales, sino humanos. Matrimonios obligatorios, pérdidas inevitables, comunidades que eligen el miedo sobre la compasión y la soledad de ser culpado por lo que no puedes controlar. La Hacienda San Rafael siguió en pie décadas después de la muerte de Eva, pasando a otras manos cuando Rafael decidió dedicarse totalmente a la medicina. Los campos en los que había trabajado, la casa en la que había llorado y reído, quedaron como testimonio mudo de una vida mucho más rica y humana que cualquier leyenda podría abarcar. Y si hoy recorres las montañas de Colima, si escuchas con atención, no oirás fantasmas ni maldiciones. Escucharás, si escuchas, la historia de una mujer que vivió, sufrió, resistió y se encontró. Verdad en un mundo que trató de encasillarla por sus desgracias, porque esa es la historia de Eva Díaz. No una maldición, solo una vida.